¿Sabías que? El texto narrativo es un escrito que nos relata o narra, como su nombre lo indica, historias, cuentos, hechos o mitos en los que intervienen personajes reales o ficticios. La principal característica es que estos textos deben ser contados por un narrador, pero se destaca que el narrador puede ser un personaje secundario, el personaje principal o la voz que narra. Es decir, el narrador no tiene que ser forzosamente el autor del texto, puede ser otro participante dentro de la historia. Pero, ¿saben cómo se estructura un texto narrativo? Como todos los textos, es necesario que exista una introducción, un nudo, que es la parte que nos plantea el conflicto de la historia y el desenlace o final de la misma. Una de las características principales de los textos narrativos es que tienen un lugar y tiempo. Este, a su vez, puede ser externo o histórico, basándose en fechas reales, o interno, que se desarrolla dentro de la historia y no necesariamente se ubica dentro del tiempo real. Además, los elementos principales que conforman los textos narrativos son el narrador, personajes reales o ficticios, el espacio, lugar donde se llevan a cabo los hechos, la estructura y el tiempo. ¿Qué tal si vemos algunos ejemplos? La fábula. Narra una historia breve, usualmente protagonizada por animales, que tienen características humanas como la capacidad de hablar, pensar razonablemente o enamorarse. Las fábulas contienen una enseñanza denominada moraleja. Suelen ser portavoces de las creencias y la moral de una sociedad. Por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga. Epopeya. Narra hazañas de seres heroicos, pero también de dioses y seres mitológicos. Es decir, que la epopeya tiene un carácter mítico. Ejemplo, la Odisea. Quien al tocar el arco deja al descubierto su verdadera identidad. Cuento. Este tipo de narración se caracteriza por su brevedad, por el número reducido de sus personajes y por la sencillez de su argumento. Suele estar escrito en prosa. Por ejemplo, Corazón de Relator, del escritor Edgar Allan Poe. Todo el orden oficial. Como puede ver, todo se cuenta. La parábola. Es también una narración que enseña algo. Sin embargo, es una narración más breve que la fábula y permite comprender a través del recurso de la analogía. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Quien tiene oídos para oír, oiga. Leyenda. Narraciones populares que suele tener como base un hecho real, pero sobre el que la tradición agregó aspectos sobrenaturales. Se transmiten a través de la tradición oral, aunque actualmente también han sido compiladas en versiones impresas, además de haber sido llevadas a otro tipo de narración, como el cine. Por ejemplo, La Llorona. Novela. Las novelas siempre son, al menos en parte, ficción. Incluso las novelas históricas, aunque narren hechos reales, contienen datos y pasajes ficcionales. Narra una sucesión de hechos, describe personajes y sociedades y es de mayor extensión que el cuento, y su estructura es más compleja. Por ejemplo, La Guerra y la Paz, del escritor Leon Tolstoy. ¿Cuál de estos ejemplos les gustó? ¿Qué tal si ahora ustedes realizan una dramatización de una de estas obras? ¡Hasta la próxima!